La joven novia por correo llegó al rancho con el corazón latiendo a 1000 por hora. Su miedo era evidente, cada paso que daba hacia la puerta del ranchero era un recordatorio de lo desconocido que era este nuevo mundo. Había sido enviada como una esposa prometida, pero jamás había conocido al hombre que ahora esperaba conocer. Su inocencia y vulnerabilidad se mezclaban con una sensación abrumadora de incertidumbre. No sabía qué esperar, y eso la aterraba. Cuando la puerta se abrió, la primera persona que vio no fue el ranchero, sino una pequeña niña que la miraba con ojos llenos de curiosidad y una chispa de esperanza. La niña, sin timidez, se acercó y le preguntó, ¿serás mi mamá? Esa pregunta, simple y directa, hizo que algo dentro de la joven novia se derritiera. En medio de todo su miedo, encontró una razón para sonreír, un punto de anclaje que le permitió respirar con un poco más de calma. La inocencia y confianza de la niña eran desarmadoras. El ranchero, observando la escena, sintió una mezcla de sorpresa y alivio. Había visto a muchas novias por correo llegar con dudas y miedo, pero rara vez alguien lograba conectar inmediatamente con su hija. Aquella conexión instintiva entre la niña y la joven prometía un vínculo especial, algo que podría suavizar la transición y ayudar a todos a adaptarse a la nueva situación familiar. Esa primera noche, la joven se quedó en una habitación modesta junto al rancho. La niña no dejó de observarla mientras cenaban, preguntando curiosidades inocentes sobre su vida pasada, sus comidas favoritas y sus juegos preferidos. La novia, tímida al principio, empezó a abrirse poco a poco. Encontró en la niña una compañía reconfortante y un recordatorio de que no estaba sola en esta experiencia aterradora. Durante los días siguientes, la joven se dedicó a conocer la rutina del rancho y a ganarse la confianza de la pequeña. Aprendió a preparar comidas que le gustaban a la niña, a jugar con ella y a enseñarle pequeños trucos que la hacían reír. Cada sonrisa de la niña era un pequeño triunfo para la novia, un recordatorio de que podía ser más que una simple esposa, podía ser alguien que importaba, alguien que ofrecía afecto y cuidado. El ranchero, por su parte, observaba cómo la joven y su hija comenzaban a formar un vínculo fuerte. Él había esperado una esposa, pero lo que encontró fue algo más profundo, una mujer que podía aportar amor y estabilidad a la vida de su hija. Cada gesto de cuidado que la joven ofrecía reforzaba su confianza y respeto hacia ella. Poco a poco, los temores iniciales de la novia comenzaron a disiparse, reemplazados por una sensación de propósito y pertenencia. El rancho, antes silencioso y rutinario, comenzó a llenarse de risas y conversaciones. La niña corría por los pasillos mostrando sus juguetes, mientras la joven novia la seguía, enseñándole canciones y contando historias de su infancia. El ambiente se transformó, y todos los que vivían allí notaron un cambio positivo. El hogar se sentía más cálido, más lleno de vida. Pero no todo fue fácil. La joven tuvo que adaptarse a nuevas responsabilidades, cuidar de los animales, ayudar en las tareas del rancho y manejar situaciones inesperadas. Cada desafío era una prueba de su capacidad para integrarse en esta familia nueva y extraña. Sin embargo, la presencia de la niña le ofrecía una motivación constante. Sabía que, mientras su hija la necesitara, tenía una razón para perseverar, aprender y crecer. Con el tiempo, la relación entre la joven y la niña se fortaleció. La confianza mutua se convirtió en afecto genuino, y cada momento compartido consolidaba el lazo que los unía. La novia ya no solo veía a la niña como la hija del hombre que debía casar, sino como alguien que la necesitaba y que le daba un propósito en la vida. Del rancho, el ranchero también comenzó a valorar la presencia de la joven de manera más profunda. No solo estaba satisfecha con las tareas que realizaba, sino que su capacidad para cuidar de su hija y generar un ambiente afectuoso le mostraba una cualidad que iba más allá de la simple obediencia o sumisión, demostraba empatía, paciencia y amor genuino. Estas características fortalecieron su respeto y admiración hacia ella. Día tras día, la joven se convirtió en un pilar para la pequeña. Cada tarde que pasaban juntas enseñaba algo nuevo, desde cómo ordeñar una vaca hasta cómo preparar una cena especial o leer un libro juntas antes de dormir. La niña, antes tímida y reservada, comenzó a abrirse emocionalmente, mostrando una confianza que solo se puede generar con cuidado y constancia. Los momentos de vulnerabilidad también llegaron. Hubo noches en que la joven dudaba de sí misma, temiendo no ser suficiente para la hija del ranchero o no encajar en este nuevo mundo. Sin embargo, la niña siempre encontraba la manera de reconfortarla, abrazándola y recordándole con palabras simples, «Te quiero, sí, mamá».
Esas palabras reforzaban la autoestima de la joven y le demostraban que había encontrado un lugar donde podía ser amada y apreciada. Con el paso de los meses, la familia comenzó a funcionar como una unidad cohesionada. La niña aprendió a confiar en la joven y a apoyarla, mientras que la novia descubrió que podía amar y proteger, no solo a su esposo prometido, sino a alguien que realmente dependía de ella. El rancho se convirtió en un hogar de cuidado mutuo, afecto y aprendizaje compartido. Finalmente, la joven novia comprendió que su llegada al rancho no había sido un simple acto de matrimonio por correspondencia. Había encontrado algo mucho más valioso, una oportunidad de convertirse en madre, amiga y compañera, y de dar y recibir amor verdadero. La hija del ranchero, con su inocencia y ternura, le enseñó que la familia no siempre se define por la sangre, sino por los lazos que se crean con el corazón y la confianza. La historia de la novia virgen por correo, aterrorizada al principio, transformándose en una figura central en la vida de la niña y en el hogar del ranchero, se convirtió en un relato de esperanza, valentía y el poder del afecto para cambiar vidas. La pregunta inocente de la niña, ¿serás mi mamá?, había sido el inicio de un viaje que transformó el miedo en confianza, la soledad en compañía y la incertidumbre en un futuro lleno de amor y posibilidades. La joven novia por correo llegó al rancho con el corazón lleno de miedo. Cada paso que daba hacia la puerta del ranchero era un recordatorio de lo desconocido y aterrador que era este nuevo capítulo en su vida. Nunca había visto al hombre al que iba a casarse, y la idea de vivir en un lugar desconocido la hacía temblar de incertidumbre. Su inocencia y vulnerabilidad eran evidentes en cada movimiento, pero había algo dentro de ella que la impulsaba a seguir adelante. Cuando la puerta se abrió, no fue el ranchero quien llamó primero su atención, sino una niña pequeña que la miraba con ojos llenos de curiosidad y una chispa de esperanza. La niña se acercó con valentía y preguntó, ¿serás mi mamá? La pregunta, simple y directa, hizo que la joven novia sintiera un vuelco en el corazón. En medio de su miedo, encontró una razón para sonreír y respirar con un poco más de calma. La confianza y ternura de la niña comenzaron a romper la barrera de su timidez. El ranchero, observando desde un rincón, sintió sorpresa y alivio. Había esperado muchas novias por correo, pero rara vez había visto una conexión inmediata y genuina con su hija. Esa relación prometía suavizar la transición y crear un vínculo especial entre ellas. Esa primera noche, la joven se quedó en una habitación sencilla. La niña no dejaba de mirarla mientras cenaban, preguntando curiosidades sobre su vida, sus gustos y sus juegos favoritos. La novia, tímida al principio, comenzó a abrirse poco a poco. Descubrió que podía ofrecer afecto y compañía, y que la niña necesitaba de su presencia tanto como ella necesitaba sentirse aceptada. Durante los días siguientes, la joven se dedicó a conocer la rutina del rancho y a ganarse la confianza de la niña. Preparaba sus comidas favoritas, jugaba con ella y la acompañaba en pequeñas aventuras alrededor del rancho. Cada sonrisa de la niña era un recordatorio de que estaba haciendo algo bien y que podía ser más que una esposa, podía ser una figura maternal, alguien en quien confiar. El ranchero, por su parte, observaba cómo crecía el vínculo entre ambas. Cada gesto de cariño que la joven ofrecía fortalecía su confianza en ella. No solo era capaz de cumplir con sus tareas, sino que mostraba empatía, paciencia y amor genuino hacia la niña, cualidades que ningún simple contrato matrimonial podía garantizar. El rancho, antes silencioso, empezó a llenarse de vida. La niña corría por los pasillos mostrando sus juguetes, y la joven la seguía, enseñándole canciones y compartiendo historias. La atmósfera se transformó, y todos los que vivían allí notaron el cambio. La casa se volvió un hogar cálido, lleno de risas y afecto. Sin embargo, no todo fue fácil. La joven tuvo que adaptarse a las responsabilidades del rancho, desde cuidar animales hasta ayudar en tareas domésticas. Cada desafío la ponía a prueba, pero la presencia de la niña la motivaba a seguir adelante. Sabía que, mientras ella necesitara de su cuidado, tenía una razón para aprender y crecer. La relación entre la niña y la joven se fortaleció con el tiempo. La confianza mutua se convirtió en cariño genuino, y cada momento compartido consolidaba el vínculo que los unía. La novia ya no veía a la niña solo como la hija de su futuro esposo, sino como alguien que dependía de ella y a quien podía proteger y amar. El ranchero, viendo cómo se desarrollaba la relación, comenzó a valorar aún más a la joven. No solo cumplía con sus responsabilidades, sino que demostraba amor y dedicación hacia su hija.
Esto reforzó su respeto y admiración hacia ella, y poco a poco la confianza mutua creció hasta convertirse en un lazo familiar sólido. Con cada día que pasaba, la joven comprendía que su llegada al rancho no era solo un matrimonio por correspondencia. Había encontrado un propósito más profundo: ser madre, amiga y compañera. La niña le enseñó que la familia no siempre se define por la sangre, sino por los lazos que se construyen con el corazón. El miedo inicial de la novia se transformó en confianza, soledad en compañía y incertidumbre en un futuro lleno de amor. La pregunta inocente de la niña, ¿serás mi mamá?, fue el inicio de un viaje que cambió su vida, enseñándole que la familia puede surgir de los lugares más inesperados y que el cariño verdadero puede florecer incluso en los comienzos más temerosos.